Me presento. Yo soy egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Tengo una segunda especialidad en farmacia clínica, una maestría. He hecho cursos en ensayos clínicos a nivel internacional y también estoy certificado por la Agencia Europea de Medicamentos en el tema de buenas prácticas clínicas. Tengo un entrenamiento ahí y mi experiencia más que todo es el tema productos en investigación, tanto productos de síntesis química, productos de síntesis biológica, como dispositivos médicos, es lo que he evaluado hasta ahora, y trabajo en la DGMI, en el área de evaluación de eficacia, seguridad y calidad de la Dirección de Productos Farmacéuticos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Pues vamos a, durante esta hora que he planificado más o menos esta presentación, vamos a ver los conceptos básicos de la información científica, la clasificación de la información científica, las fuentes de información donde podemos acudir, una pregunta pico que vamos a entender qué es lo que significa, y finalmente los operadores booleanos cuando entendamos este tema de la pregunta pico. El medicamento es un bien esencial, ¿ya? Y es un componente inalienable de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto no debe estar regido por las leyes del mercado, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que no el que tiene más dinero y el que puede promocionar más un medicamento podría decir que es mejor que otro, ¿ok? Aquí se tienen que entender algo. La evidencia científica siempre va a ser mandatoria. Pero evidencia científica correcta, evidencia científica sin sesgos, sin muchas cosas. Para eso hay otros temas que también se tienen que evaluar, ¿ok? La información, en este momento, durante mucho tiempo también, la información más rápida y accesible que tienen los prescriptores, ¿ok?, acerca de un medicamento, proviene de la publicidad que los laboratorios realizan para la promoción de sus productos. O sea, muchas veces, aunque ha ido cambiando porque se ha vuelto muy dinámico, muchos médicos yo conozco ahora que hacen mucha investigación, que antes de someterse a una información científica leen mucho, pues tienes que actualizarte muchísimo. Escuchaba a medicina basada en evidencias y hablaban que mínimamente tienen que leerse 3 artículos al día para no estar desactualizados, imagínense. Entonces, ¿qué hacer para llegar a este punto? En primer lugar, tengo que adquirir y o fortalecer. ¿Qué yo busco? ¿Cómo tengo la información? ¿Qué información voy a buscar? ¿Y dónde la voy a buscar? Pero todo esto se obtiene con una metodología. Una metodología para cómo yo voy a acceder a esta información científica y no solamente a qué tipo de información científica, sino a lo que nos compete a nosotros información farmacológica, ¿cierto? Muchas veces independiente. Entonces, esta metodología, esta forma de buscar la información, termina siendo un gran desafío para las instituciones académicas, ¿ok? La academia tiene que tener un rol fundamental en este tema de la búsqueda de información científica, ¿ok? Y es parte de la educación profesional permanente. Yo les conmino a que ustedes empiecen a buscar información, empiecen a tomar la información que obtienen de las redes, como que las que vamos a ver ahora, y podemos empezar a hacer lectura crítica, que es el segundo paso. Pero las características de la información científica adecuada, pues en primer lugar, tiene carencia de conflicto de intereses. Yo no podría esperar que de repente una información promocional pueda ser totalmente fidedigna. Podría decirse que sí, a veces, pero tiene que carecer de conflicto. Tiene que tener veracidad. Ojo, tiene que ser información veraz. Durante todo este tiempo, con este tema del coronavirus, y que se complicó muchísimo en el transcurrir del tiempo, y que la información que nosotros obtenemos ahora, pues es información diversa. Ya hay de todo. Ustedes van a ver que hay de todo en las redes sociales, hay de todo. Hay muchas personas que opinan al respecto, profesionales de la salud, que para mí es muy penoso que opinan al respecto del tema. Pero en primer lugar tenemos que saber si esa información es veraz, ¿ok? Y la información tiene que ser, no solamente porque esté en una revista, yo podría decir que es una información verdadera, ¿ok? Luego viene el siguiente paso, que es la lectura crítica. ¿Tiene que tener información actualizada? Claro que sí.
¿okay? Un artículo, aunque no porque no está actualizado, muchas veces se podría decir, oye, pero no investigación adicional, ok. Pero si es una investigación que fue evolucionando en el tiempo y que, en primer lugar, un artículo de 1980 y hubieron muchas investigaciones después, yo tendría que tener la información más actualizada, la información más concisa, la información más fuerte al respecto del tema. Y tiene que ser oportuno, ¿ok? Yo tengo que saber qué voy a hacer con lo que estoy encontrando y en qué momento lo voy a aplicar, ¿ok? Entonces, tenemos que saber dónde buscar la información sobre los medicamentos. Necesitamos entonces caracterizar las fuentes de información. ¿Dónde? En Internet. Lamentablemente, el Internet, o felizmente el Internet. ¿Por qué? Felizmente, ¿por qué? Porque nos dan, vamos a ver ahora, las bases de datos, los metabuscadores, las páginas de las revistas científicas están en Internet. Pero también viene lo otro, pues, ¿no? Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿ok? Fuentes de información confiables, no lo creo. ¿Okay? A menos que tengan el índice de una revista donde ya sacaba la información y que lo hayan publicado y ya hay sociedades de investigación que pueden presentar un banner respecto a una información específica y eso es adecuado. Pero de ahí empezar a hacer las cadenas y empezar a leer y entender y creer que eso es lo adecuado no está bien. Nosotros como profesionales de salud no debemos hacer eso. ¿Okay? Primero tenemos que contrastar si la información que acabamos de recibir es correcta o no. ¿Qué otras fuentes de información hay? Revistas científicas, los vademecum que antes había y ahora siguen habiendo también, publicaciones científicas, folletos de publicidad farmacéutica también. Entonces, tenemos que identificar las características relevantes de cada dato obtenido, ¿ok? Debemos identificar o no si tiene conflicto de intereses. Es básico saber si tiene conflicto de intereses o no. Y tenemos que hacer una búsqueda sistemática de la información científica. No es muy complicado, el nombre es rimbombante, pero es así. Búsqueda sistemática, información fidedigna, es así. ¿Cómo lo buscamos? Con una pregunta clínica contestable. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué es una pregunta clínica? Lo vamos a ver. Pero esta búsqueda sistemática, información científica, esta pregunta clínica, tiene que estar orientada hacia donde nosotros queremos llegar. Por ejemplo, si yo quiero investigar la efectividad de un medicamento, pues tengo que en primer lugar ver y buscar estudios pragmáticos. Si quiero ver yo la eficacia de un tratamiento o de una intervención, tengo que ver ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas o metaanálisis. Si quiero ver riesgo, seguridad de un periodo de tiempo, de un grupo poblacional, pues puedo ver casos controles, estudios de cohorte, los estudios, lo mismo, revisiones sistemáticas también, ¿ok? Y, por ejemplo, si quiero ver costo, pues los estudios costo-efectividad, los estudios farmacoeconómicos, ¿no? El vademecum comercial, ¿puede aportar algunos datos? Sí, de ningún modo nos permitirá definir ni el riesgo ni la eficacia. Muchas veces es información promocional, ¿ok? Con mucha cantidad de sesgo. ¿Qué es el sesgo? Es la interferencia, ¿sí? Definamos. ¿De qué estamos hablando en ese momento? Que no tiene que tener conflicto de intereses. Okay. En general contienen solamente la indicación de los laboratorios productores, pero no un análisis que nos explique de dónde surgen los datos ni los niveles de evidencia. Sí, te dicen simplemente lo que te quieren decir. Los libros de texto son buenos, claro que son buenos. Los libros están, o las versiones que están saliendo al último año no tienen la información que acaba de salir en el último mes, ni en el último semestre, ni a veces ni en el último año. ¿Okay? ¿Pueden en ocasiones actuar como complemento? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo como profesional de la salud? Tengo que tomar decisiones farmacoterapéuticas. ¿Ok? ¿Qué tengo que tener para tomar una decisión? Conocimiento farmacológico, pero conocimiento de buenas bases de datos, de buenos sitios donde yo tengo que buscar la información, de buenas revistas, de buenos ensayos clínicos, de buenos metaanálisis. Entonces, todo ese conocimiento farmacológico, ¿de dónde lo voy a obtener? De fuentes de información. ¿Okay? Hoy día vamos a ver las herramientas básicas que yo podría tener para buscar información científica en la red. Entonces,
busco información. No solamente busco por buscar, entro a internet y pongo en el buscador de Google lo que se me ocurra. Pues en primer lugar tengo que tener una estrategia de búsqueda. Tengo que saber qué buscar. Estamos hablando de repente del coronavirus, ¿ok? Tratamiento del coronavirus. ¿Dónde lo voy a buscar? Un tema. No voy a buscar en una revista de ingeniería, o no voy a buscar en una web X. ¿Cómo buscar? Tengo que tener herramientas para buscar, tengo que tener herramientas donde cómo poner la información adecuada para buscar. Ojo que el Internet es una nube que tiene infinidad de información. Mientras más palabras yo ponga en esa cajita de búsqueda que ustedes ven en Google, más información voy a obtener. Por eso hablaba hace un momento de la pregunta clínica. La pregunta clínica contestable con datos específicos. Vamos a seguir viendo esto. Pero de ahí viene el cuarto paso, que es qué hacer con lo encontrado. ¿Qué voy a hacer yo con lo que acabo de encontrar? Me lo voy a guardar para mí, voy a tomar una decisión. Como farmacéutico, si encuentro una nueva dosis, un nuevo tratamiento, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a cambiar la medicación del paciente? No, claro que lo puedo sugerir como farmacéutico. ¿Sí? Puedo sugerir y decir, bueno, tengo el último artículo, el último metaanálisis, hice la lectura crítica de este metaanálisis y está adecuado, lo hicieron bien, no hay mucho sesgo, es un ensayo clínico, lo hicieron con ensayos clínicos controlados, aleatorizados, cegados. Yo, opción correcta, yo tengo que saber qué voy a hacer con mi encuentro. Entonces, ¿cómo transformar un problema de salud en una pregunta clínica con la finalidad de hacer una correcta búsqueda de información? Hay algo que se llama medicina basada en evidencias. ¿Sí? La medicina basada en evidencia en el tema, ¿ya? Y requiere para su utilización de por lo menos 4 componentes esta medicina basada en evidencia, ¿ok? La elaboración de una pregunta clínica contestable, ¿ok? No puedo yo hacer una pregunta clínica, me va a dar más información. Y si tengo muchísima información, voy a dilatar demasiado mi búsqueda y voy a dilatar demasiado lo que quiero encontrar. Tengo que hacer una pregunta clínica clara, concreta, concisa y bien estructurada. Tiene que haber en esta medicina basada en evidencia una búsqueda bibliográfica. ¿Dónde buscar y cómo lo voy a buscar? Tiene que haber una lectura crítica, un análisis crítico de la información. ¿Ya? Ese es otro punto. No lo vamos a ver ahora. Hoy día vamos a ver las herramientas de qué buscar y dónde buscar. Y además tengo también, finalmente, para esta medicina basada en evidencia, tengo que ver una evaluación de los resultados. ¿Okay? Esta pregunta clínica, ¿sí? Armar una pregunta clínica no es complejo, ¿ya? Tengo que tener yo, en primer lugar, bien enfocado qué es lo que quiero buscar, ¿sí? Y termina siendo como una habilidad, ¿ok? Fundamental para la medicina basada en evidencias. Es la capacidad de formular preguntas clínicas bien hechas, ¿ok? Por ejemplo, volvemos al coronavirus. Yo quiero ver el tratamiento. ¿En qué se me ocurriría ahorita buscar el tratamiento del coronavirus? En menores de 40, yo creo que ahorita la población de riesgo es mayor de 40. Sí, es cierto, también es riesgoso en menores de 40, pero la población de riesgo mayoritariamente es mayor de 40. Yo podría poner toda la población para buscarle en toda la población que pueda tener coronavirus, o solamente la población de riesgo. Yo podría ver el tratamiento. Ya, si voy más allá, veamos, hidroxicloroquina, que es ahorita como que lo que nos está moviendo más o menos en el tema de los que hacemos medicina basada en evidencias. ¿Ok? ¿Tendría que poner hidroxicloroquina o pondría todo el tratamiento posible para el coronavirus? Entonces yo tengo que ir formulando, ver hacia dónde, qué es lo que quiero encontrar. Según lo que yo quiero encontrar, es que voy formulando las preguntas. ¿Para qué? Para esa pregunta articularla y ponerla en la caja de búsqueda de Internet. Entonces, las preguntas clínicas o interrogantes clínicas provienen de la actividad diaria, sí. Este comentario que les he hecho hace un minuto, donde les he dicho más o menos qué es lo que quiero buscar, es lo que tenemos ahorita, lo que acabamos de ver.
o lo que estamos viendo en esta cuarentena. Tenemos que ver de la actividad diaria qué es lo que yo, la interrogante que tengo. Surgen a partir de las anamnesis, perdón. Bueno, surgen a partir de las anamnesis y el examen clínico y pueden estar relacionadas con la etiología, pruebas diagnósticas, diagnóstico diferencial, prevención, tratamiento, pronóstico, etc. ¿Ya? Estas preguntas constituyen oportunidades para hacer un uso sistemático y explícito de la mejor evidencia posible. ¿Ok? La mejor evidencia posible. Información oportuna, información clara, información concreta de lo que yo estoy buscando. Al principio va a ser un poco difícil, pero una vez que ustedes tengan clara más o menos qué es lo que quieren encontrar, saben qué van a preguntar. ¿Okay? Si no saben más o menos qué es lo que quieren encontrar, va a ser muy difícil su búsqueda. Entonces, ¿qué buscar? En primer lugar, tengo que hacer una pregunta clínica contestable. Pregunta clínica contestable. Mientras más variables tenga mi pregunta, más información voy a encontrar. Y acuérdense que yo, si busco, por ejemplo, en PubMed, que es de artículos científicos, es un metabuscador de artículos científicos. Si yo pongo más palabras en esta pregunta clínica, voy a obtener más artículos científicos que pueden demorar, y a veces yo necesito la información inmediatamente porque tengo que actuar sobre una intervención. Entonces, si yo busco mucha información, ¿qué voy a hacer con todo lo que estoy encontrando? Entonces, tengo que hacer una pregunta concreta, ¿ok? Entonces, diseñar preguntas clínicas específicas según el sistema PICO. El sistema PICO es un sistema internacionalmente usado, no es un sistema difícil, no es nada, un sistema de buscar, de armar preguntas clínicas. El sistema PICO, pues, no es muy difícil. En primer lugar, la P. ¿A qué se refiere la P? Al paciente o problema de interés. Volvemos al coronavirus. ¿Qué sería? Adulto mayor. Cierto. La intención o exposición de interés. ¿De qué estábamos hablando hace rato? Hidroxicloroquina. ¿Cierto? Ya tengo la palabra o palabras, paciente. Tengo la palabra o palabras de la intervención. Mientras más palabras, más complicado va a ser. Yo comparar la hidroxicloroquina en este momento, pues, contra el tratamiento habitual, pongamos, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo quiero ver en el outcome? ¿Qué es la variable que evalúa el resultado de interés clínico final? Pues lo que quisiera ver en el outcome, pues tendría que ser la eficacia del tratamiento, ¿sí? Para ver eficacia tendría que yo buscar ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis al respecto del tema, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta pico. Dividir y poner palabras concretas en cada punto, qué es lo que yo quiero buscar, ¿ok? Entonces, la P, paciente o problema de interés. Las características del problema de salud o paciente que se esté evaluando deben describirse en forma breve y precisa. Más palabras, más búsquedas, más información. Cuanto más concreta sea la definición del problema de salud para el cual se propone el medicamento, más precisos serán los resultados de la búsqueda. Yo podría leer 10.000 artículos, no hablemos del coronavirus porque no hay eso en coronavirus. Yo podría leer o encontrar 10.000 artículos y no armo bien una pregunta clínica. O de repente podría encontrar 20, 25, que también es bastante, pero se me hace más pica el tema. La intervención o exposición de interés, que es la que correspondería a la letra I. Dice, debe escribirse específicamente la intervención que estamos considerando. El tratamiento médico, la medida preventiva, la prueba. El medicamento que estamos evaluando. En ese tema que estamos evaluando, pues es la hidroxicloroquina, ¿no? La comparación. Cuando proceda, o sea, yo puedo compararlo con algo. Salgamos del tema de COVID-19. Yo quiero comparar, por ejemplo, la efectividad de etricoxib con ibuprofeno. ¿Ya? ¿Cuál sería mi intervención en un paciente de repente etricoxib? Pero yo quiero comparar la eficacia con ibuprofeno de este medicamento. Yo podría poner en mi caja de búsqueda, ¿no? Ibuprofeno en pacientes adultos mayores con problemas cardíacos y que tengan
alguna como diabetes adicionalmente y que pueden tener, y que estoy buscando la eficacia. Todas estas palabras que les acabo de toda la información que me podrían dar, pero si yo puse ya en intervención adulto mayor, por ejemplo, perdón, en paciente adulto mayor, intervención de tricoxif, en comparación, con quién lo estoy comparando? Con ibuprofeno, ¿ok? ¿Y cuál es la medida final de eficacia? Tengo 4 o 5 palabras. Esas 5 palabras las pongo en mi caja de búsqueda y tengo mucha menos información más concreta. Entonces, la comparación, cuando proceda, porque a veces no va a proceder, ¿ya? Cuando proceda se debe de especificar y definir la intervención con la que se quiere establecer una comparación, ¿ya? Los estudios sobre tratamientos los vamos a comparar frente a un tratamiento estándar, como en el caso de tiroxif y ibuprofeno. El ibuprofeno terminaba siendo el tratamiento estándar. Otra alternativa, si es que no existiese, o al final hasta puede ser con placebo, o con tratamiento de base, como les decía, con el tema de COVID-19. En estudios de riesgo, el outcome, que son las variables clínicas duras, que son como que lo que yo quiero buscar: mortalidad, infarto agudo de miocardio, eficacia, si quiero alguna variable clínica subrogada, por ejemplo, descenso de la presión arterial, descenso de glucemia. Estas variables constituyen el objetivo terapéutico. Hablábamos de eficacia, ¿cierto? El objetivo terapéutico, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Este es un ejemplo clásico. MZ es un paciente de 58 años con artritis reumatoide que está siendo tratado con ibuprofeno para aliviar los síntomas de dolor e inflamación. ¿El uso de toricoxib es mejor que ibuprofeno para la disminución de los síntomas? ¿Se imaginan poner todas estas palabras en la caja de búsqueda de Google, por ejemplo? ¿Cuánta información científica me podría dar? Pero mejor yo formularía una pregunta clínica, ¿sí? La pregunta clínica estructurada, por ejemplo, podría ser para paciente con artritis reumatoidea. Yo quitaría la palabra paciente y pondría artritis reumatoidea nada más. La intervención, la administración de etricocib 2. Yo pondría solamente etricocib. La comparación, ibuprofeno y el outcome, si reduce los síntomas de la eficacia. Eso de ahí, yo podría ya tener una pregunta clínica estructurada y una pregunta clínica contestable. Tengo las palabras específicas para yo hacer mi búsqueda científica. ¿Okay? Pero hay tipos de estudios más adecuados para una respuesta a la pregunta realizada. Por ejemplo, si yo quiero ver tengo una pregunta sobre... Les rogaría, por favor, que apaguen sus micros cuando se... Porque me están saludando o me están preguntando. Mira, pues acá están todos están desactivados, mira. Sí, solo Marlene y Valdés. ¿Está activado? Sí. Ya. Muchas gracias. Entonces, si yo quisiera una pregunta sobre un diagnóstico, por ejemplo. Sí. Si yo quisiera ver una pregunta sobre un diagnóstico, por ejemplo, yo podría y tendría que buscar una revisión sistemática, un metaanálisis o un estudio transversal. En el caso, volvemos al COVID-19. En el caso de un tratamiento específico, yo vería y buscaría una revisión sistemática, un metaanálisis. Es difícil en este momento, porque no hay información. Los estudios clínicos recién se están realizando, ¿ok? Entonces lo que yo buscaría es un ensayo clínico controlado aleatorio. Entonces, cuando buscamos información de la eficacia de algún tratamiento, debemos preferir en primer término la información proveniente de los metaanálisis o de ensayos clínicos controlados aleatorizados. El ensayo clínico controlado aleatorizado es un ensayo clínico desarrollado en humanos, es un estudio en humanos para ver eficacia, seguridad, farmacocinética, farmacodinámica de diversas intervenciones. ¿Okay? Ese es un ensayo clínico controlado. Pero ¿cuál es la característica del ensayo clínico? El ensayo clínico, como bien dice su nombre, es controlado. Y pacientes seleccionados, pacientes con variables específicas, pacientes que yo sé
cómo se comportan en el tema de su enfermedad, pacientes que yo puedo tener específicamente, qué comorbilidades tienen. Todos esos son criterios específicos. Yo tengo dos brazos de tratamiento, ¿ok? Porque tu dosis de normal, Tengo el brazo B, por ejemplo. grabando. La mejor forma de disminuir el sesgo o la Tú solamente interferencia escuchas. o cualquier tipo de problema que yo pueda tener en el desarrollo del ensayo clínico, la mejor forma de disminuir el sesgo es aleatorizando. O sea, a veces agarrar y tener todos los pacientes y seleccionar y aleatorizarlos. ¿Qué pacientes van al brazo A? ¿Qué pacientes van al brazo B? Pues se podría decir que está un sorteo, ¿no? Ver a cuál brazo determino los pacientes, pues son pacientes homogéneos supuestamente. ¿Ok? Entonces, el ensayo clínico controlado y aleatorizado es la mejor fuente de información para ver eficacia de un tratamiento. Y los metaanálisis están arriba. Tengo el ensayo clínico, tengo la información, pero los metaanálisis juntan información de muchos ensayos clínicos, se podría decir así, y me dan una información mucho más global al respecto del tema. Entonces, los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son estudios epidemiológicos, analíticos, experimentales, donde el investigador controla, tiene el control del experimento. ¿Ok? Son grupos idénticos de individuos, normalmente, asignados por sorteo, que es la aleatorización, que estarán expuestos a una de las evidencias más sólidas que tenemos de una asociación causal. ¿Ya? También a partir de ello se realizan los metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Ok? Cuando hago énfasis yo sobre los ensayos clínicos, es que quizás lo que se está desarrollando ahora para el tratamiento de COVID-19 son ensayos clínicos. Yo, a partir de ahora, ¿qué es lo que buscaría en un ensayo clínico que se desarrolló para evaluar este COVID-19? En primer lugar, quisiera yo que tenga el menor sesgo posible, o sea, que sea controlado, que sea aleatorizado, y que tenga la menor cantidad de conflicto de intereses en el camino. Y que los datos sean adecuados, obviamente. ¿Okay? Pero si yo encuentro un estudio donde no hubo una aleatorización, o no fue posible la aleatorización, o no hicieron la aleatorización, donde quizás no manifiestan cuál es el conflicto de interés, ¿sí? O de repente tienen conflicto de interés y lo manifiestan, yo podría decir que el ensayo clínico me daría alguna evidencia fuerte. Quizás sí, pero tendría que tener mucho cuidado al respecto a la información que venimos leyendo. Hay muchos ensayos clínicos que se están desarrollando. Hay muchos ensayos clínicos con el tema de COVID-19, para seguir con este tema. Con el tema de COVID-19 hay muchos ensayos clínicos que hasta ahora ya presentaron datos, pero en muchos casos han sido decepcionantes los datos que se han presentado. O sea, comparado con placebo, terminan siendo iguales. Entonces tengo que tener mucho cuidado al respecto de lo que voy leyendo. Si encuentro información en la red, pues a partir de ahora genero mi pregunta clínica y me voy a las herramientas que les voy a dar a continuación. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los metaanálisis? Se consideran que el metaanálisis, por utilizar un conjunto de procedimientos estadística pura, con el objetivo de hacer una síntesis cualitativa y cuantitativa de los resultados de diferentes estudios independientes. Pueden ser diferentes estudios, ensayos clínicos que yo puedo tener junto a toda la información, y entonces tengo procedimientos estadísticos para obtener la mejor información posible. Permito tener una información más completa, sí, claro que sí. Tengo información, pero tengo que saber dónde y cómo buscar, ¿sí? Hay diversas bases de datos, hay diversos metabuscadores, hay diversas revistas donde yo puedo buscar información, y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, una de ellas. Pero la información científica también tiene jerarquía y tiene calidad de la evidencia, y la magnitud del sesgo también cambia en el camino. Hablábamos de los ensayos clínicos, ¿sí? Hay veces, durante mucho tiempo, no podría decir que ahora no, porque en muchos casos sí, a veces la opinión experta de una persona podría decirse que es lo más importante, pero no es así. ¿Ok? La opinión de experto se reconoce
se entiende, se valora, pero si me dicen la opinión de un experto y por otro lado me tienen una revisión sistemática de ensayos clínicos o un metaanálisis de ensayos clínicos, obviamente yo voy a hacerle caso al metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque la calidad de la evidencia es mejor y la magnitud del sesgo es menor. ¿Ok? Vemos esta jerarquía de la evidencia. La opinión de expertos, la calidad de la evidencia disminuye y la magnitud del sesgo o la interferencia que les mencionaba hace un momento es mucho mayor. Ojo que con esto no estoy desmereciendo a ningún investigador. Los investigadores son la piedra angular de todo este tema. ¿Ok? Pero si yo tengo una opinión de un experto o tengo un metaanálisis de ensayos clínicos, yo voy a hacerle caso al metaanálisis de ensayos clínicos o le voy a hacer caso a un ensayo clínico. ¿Ok? Entonces ahí están, casi llegando a la punta de la mayor calidad de evidencia están los ensayos clínicos aleatorizados, controlados. ¿Ok? Entonces, dentro de la búsqueda de la mejor evidencia, están las 5 S de los niveles de organización de esta evidencia. ¿Cuáles son los 5 niveles? En primer lugar están los estudios, la síntesis, la sinopsis, los summaries y los sistemas. ¿Ok? Dice que para buscar información, vamos a alcanzar. ¿Ok? Entonces, el sistema es la forma más avanzada de información clínica. Es información sistematizada, es información informatizada y con las circunstancias específicas de cada paciente, pero no están completamente desarrolladas hasta ahora, quizás. Los summaries integran la mejor evidencia en todos los niveles inferiores para ofrecer la evidencia que concierne a las diferentes opciones de manejo para un problema clínico específico. Por ejemplo, el UpToDate o el Micromedex, que son bases de datos, ¿ya? Que son o de una enfermedad, ¿ok? Comprende los textos de medicina basada en evidencia y la guía de prácticas clínicas también. El Micromedex, lamentablemente el Micromedex requiere suscripción, pero algunas entidades lo tienen y sé que, por ejemplo, se puede solicitar a esas entidades que me puedan pasar la información, sí, cierto. Esta es la última versión del Micromedex, ¿sí? Tiene una caja de búsqueda que ustedes pueden ver acá. En esta caja de búsqueda yo podría poner la información que estoy buscando ahora. Volvemos al tema pero podría, hasta con un poco de tristeza decirlo lamentablemente, porque a estas alturas todos deberíamos manejar el idioma, ¿no? Entonces, tendría que poner la definición en inglés de lo que estoy buscando. Y me va a dar toda la información posible, o toda la información científica posible sobre esta enfermedad, por ejemplo. También podría poner un medicamento X, y el medicamento también me va a dar todo lo posible respecto al medicamento. En este caso yo le di clic a lo que era el tratamiento. El tratamiento posiblemente yo podría encontrar para esta artritis reumatoidea. Hay guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica también son importantísimas para el mejor manejo del tratamiento de un paciente. ¿Sí? Las guías de práctica clínica estandarizan todo al respecto de cuál es el mejor o cuál es la mejor estrategia de tratamiento de un paciente. Y no solamente eso, también ponen escalas de evidencia para cada tratamiento. ¿Okay? Esta es la última versión de esta guía, que está de la mano del departamento de la FDA. ¿Ya? Igual en esta caja de búsqueda puse el tema de artritis, igual me dio información. ¿Ok? Esto sí es de acceso libre. ¿Ok? Yo quisiera buscar, tengo mi pregunta clínica contestable, tengo ya mi estrategia de búsqueda hecha y quiero buscar al respecto del tratamiento de la artritis reumatoidea. ¿Cuál es la guía de práctica clínica para el tratamiento de la artritis reumatoidea? Pues igual me voy a esta guía de práctica clínica gratuita y pueden darme la información. Yo puedo tener un tópico al respecto del tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Okay? Dentro de la pirámide también estaban las
de revisión sistemáticas o metaanálisis. En estas sinopsis de síntesis están algunas revistas, como por ejemplo la revista MJ, donde pone toda la síntesis de estas revisiones sistemáticas. También está en combinación, ¿no? La síntesis se combina usando métodos explícitos y rigurosos, viendo los resultados de múltiples estudios individuales para proporcionar un único conjunto de resultados, ¿no? De las revisiones sistemáticas y también los metaanálisis. Evalúan y sintetizan y resumen la evidencia de un modo sistemático y reproducible. En este caso está la revista Cochrane, que es la revista que es como que la base de datos de revisión sistemáticas. ¿Ok? Actualmente está disponible esta biblioteca Cochrane a través de la Biblioteca Virtual de Salud de Vireme y es de acceso gratuito. Hoy día también entré y pude ver que tienen bastante, muy amigable, que se despliega. Ustedes pueden entrar ahora si gustan. Ahí está la dirección web. Pero igual tengo una caja de búsqueda y en esa caja de búsqueda puse el tema de artritis reumatoide y me dio información al respecto del tema, ¿ok? Tengo la pregunta clínica, sé lo que voy a buscar, sé dónde lo voy a buscar, ¿ok? Entré por si acaso al tema de coronavirus, igual tienen información al respecto del tema, ¿no? Información científica al respecto del tema, orientación para el público, las alertas epidemiológicas, todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿ok? Sé que el tema que nos preocupa mucho en este momento es el tema del coronavirus. Sé que hay mucha información que pulula, porque esa es la palabra, en la nube, pero nosotros, como manifestamos, ¿ok? Nosotros debemos ser un filtro, debemos ser luz en toda esta nube de información que muchas veces es información negra que no sirve para nada. ¿Ok? Está también dentro de estos metabuscadores el PubMed, ¿ya? El PubMed es de acceso gratuito, ¿ok? Pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y es de Medline y está libre, es de libre acceso. Ahí está la página web, ¿ok? Y tiene una caja de búsqueda también, ¿ok? En esta caja de búsqueda, igual, yo pongo los criterios o los términos que había buscado, de mi pregunta clínica contestable que ya había armado en mi estructura PICO. ¿Se acuerdan? ¿Ok? ¿Se acuerdan? Paciente, adulto, etricoxib, ibuprofeno y la eficacia del tratamiento. ¿Ok? Entonces yo podría poner la enfermedad, el tratamiento y el comparador. Pero ustedes se van a dar cuenta de algo en esta caja de búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, yo pongo el término AND, ¿ok? Que es un operador booleano. Vamos a ver ahora qué es un operador booleano. Pero si yo pongo este término AND, ¿ya? Etricoxib, and ibuprofen, and rheumatoid arthritis, búsqueda para esa pregunta clínica contestable, específica y concreta, y miren cuántos voy a tener. Tengo 14 ítems relacionados al tema. Puedo yo leer 14 ítems relacionados al tema con respecto a leer inmediatamente. Claro que sí, sí puedo hacerlo. ¿Okay? Y dice. Si les parecía, ¿por qué dice que es una página nueva? Es una versión beta, es una versión un poquito más amigable, pero que tiene la misma información que el PubMed antiguo, ¿ok? Hice lo mismo, etricoxib, entonces también están los estudios. En ocasiones, estudios clínicos, en ocasiones la evidencia disponible está solo a nivel de estudios originales. No hay metaanálisis, no están en summaries, no están en bases de datos, no están en nada. Solamente
en estudios clínicos. Solamente a ese nivel están esa información, a nivel de estudios originales. Les mencionaba los operadores booleanos, ¿ya? Hay 3 operadores booleanos para yo juntar la información. Imagínense, imagínense de nuevo la pregunta pico. Paciente, artritis reumatoidea, intervención etericoxib, comparador ibuprofeno, el outcome que era la eficacia, o puedo buscar otro outcome. ¿Se acuerdan que yo había puesto AND? Bueno, el operador AND es el operador de intersección. Las 2 palabras específicas, ¿sí? Hace la intersección, junta, y solamente los artículos que tengan esas 2 palabras me los va a capturar y me los va a dar, ¿ok? En muchas bases está por defecto en la búsqueda, ¿ok? Yo lo puse como tema didáctico, pero si yo hubiese puesto ibuprofen, etericoxib, artritis reumatoidea, me lo hubiese buscado igual, ¿ok? Y en la búsqueda de texto libre será considerado automáticamente si no se especifica otra voz. También hay otro operador booleano, que es el operador OR, o es el operador de suma, que recuperará aquellos artículos que contengan al menos una de las palabras. O sea, ya no me buscarán los artículos que tengan etericoxib, and ibuprofeno. O sea, que tengan las 2 palabras. Si no, me va a recuperar ibuprofeno and etericoxib, y también los que tengan solo ibuprofeno, y también a los que tengan solo etericoxib, ¿ok? Hace una suma de registros que contenga una u otra palabra, ¿ya? También está el operador booleano de exclusión. Imaginemos, estoy yo buscando información al respecto de inhibidores de bombas de protones, ¿ok? Infinidad, ¿ya? Tengo el inhibidor de bomba de protón clásico, ¿ok? Que es el omeprazol, ¿ya? Quiero buscar información de inhibidores de omeprazol. Todos los demás, pantoprazol, omeprazol, todos los demás, menos el omeprazol, porque la mayoría de información está con omeprazol. No quiero información de omeprazol. Entonces podría y tendría que poner el operador de exclusión NOT, que es NOT o omeprazol. Me va a recuperar los artículos de inhibidores de bombas de protones que no tengan omeprazol. ¿Ok? Entonces, para hacerlo esquemático, el AND es el de intersección, el OR de unión, y el AND NOT o NOT simplemente me va a recuperar todos, me va a quitar todos aquellos que no tengan esta palabra. Ese es simplemente un poco más de lo mismo. Y finalmente, o casi llegando al final, tenemos los términos mesh. Los términos mesh se utilizan en el PubMed, por ejemplo, y en el PubMed, ¿sí? ¿Qué son los términos mesh? Medical Subheading o subtítulo médico, ¿ok? Hay muchas palabras que con una terminología específica están determinadas en PubMed, por ejemplo. Dice que para realizar una búsqueda en formulario controlado, ¿ok? Mediante el cual se indexan y clasifican las referencias bibliográficas contenidas en las bases de datos. En el caso del Medline, el vocabulario controlado es el MESH. Medline es PubMed. Yo podría, o cómo estará definido, como biológico, como medicamento innovador biológico, como medicamento biotecnológico innovador, ¿cómo estará definido? Entonces, yo tengo que buscar la palabra específica. Miren cuáles son las palabras clave, ¿cierto? Las palabras clave que yo he definido que van a parametrar mi investigación, el tema de búsqueda. Esas palabras clave terminan conglomerando todas estas palabras clave. Yo podría tener cuáles son los términos o estos subtítulos médicos que me podrían ayudar a mejorar mi búsqueda. Entonces, ya no solamente utilizaría el AND o el NOT o el OR, utilizaría el término o el subtítulo médico específico para la búsqueda, ¿ok? Donde me va a juntar toda la información posible al respecto de un término o de un subtítulo médico.
¿Ok? ¿Qué hacer después? ¿Qué voy a hacer? Ya encontré la información, me volví un tigre buscando información, tengo que ahora, ya encontré el mejor artículo, el artículo más calientito que salió ayer, ¿sí? Tengo el mejor artículo, es un ensayo clínico controlado, sí, está aleatorizado, pero entonces yo tengo que hacer a partir de ahora lectura éticamente la información que acabo de encontrar. Eso no lo vamos a ver ahora, es un tema un poco más completo, más complejo, pero ahora ya sabemos dónde buscar, cómo buscar y de qué maneras o estrategias yo voy a buscar la información. ¿Ok? Lo que distingue estas, pero sí sé dónde encontrarlas. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber dónde buscar. Ya no más páginas de repente que no son las adecuadas, no el rincón del vago, no de repente en la página o en la información que de repente no es lo más adecuado, ya no. Ahora lo que tengo que hacer es que si recibo información, la contrasto y veo si es información adecuada, si es información concreta, si es información completa y mucho más allá. Si la información que de repente me pasaron un artículo científico, no porque me pasaron un artículo científico significa que sea todo lo que yo tengo que saber y lo que yo voy a recomendar, no. Tengo que decir si ese artículo científico estuvo concretamente realizado, si es un ensayo clínico, si fue un ensayo clínico controlado y autorizado, y si me va a servir la información o no me va a servir, si de repente los datos estadísticos fueron adecuados o no, si de repente al final los datos estadísticos me determinaron que contra placebo era igual. Entonces, eso es lectura crítica. Sí, eso es un tema que podríamos ver más adelante, pero ahora no vamos a ver eso. Y le decía de tarea, y es penoso todo lo que se está presentando, les dejo un sistema de pregunta pico, les dejo para que ustedes resuman y vean de repente qué es lo que podrían disminuir, cómo podrían hacer más concreta la pregunta pico y cómo podrían darlo de repente y buscar todos los artículos que podrían tejer tratamiento para este tipo de pacientes. Eso es, creo que todo.